La clase pasada dedujimos la ecuación del calor para el caso 3D y luego la particularizamos para el caso 1D, para el caso de la distribución de temperatura en la barra, y luego aprendimos a resolverlo aplicando el método de separación de variables. Esa misma ecuación del calor, si ustedes la quieren analizar, digamos, en 2D, está bien que sería, por ejemplo, el calor en una placa, cómo evoluciona el calor en una placa, ustedes deberían agregar en el laplaciano la derivada segunda respecto de y, digamos. ¿Está bien? Así como está la derivada segunda respecto de x, le suman la derivada segunda respecto de y. Y si quieren analizarlo en un sólido, le tienen que agregar la tercer componente, digamos, o sea, la derivada del u respecto de z dos veces. Mientras más variables metemos, más se complica, digamos, el tema de la separación de variables. Nosotros en esta materia nos vamos a acotar a trabajar con problemas de separación de variables donde influyen solamente dos variables. ¿Está bien? Por ejemplo, en la cuerda teníamos el x y el tiempo, y en la barra tenemos también el x y el tiempo. ¿Está? Pero si uno le mete más dimensión, digamos, a lo que está vibrando o al sólido, digamos, sobre el que estamos analizando la evolución del calor, eso agrega variables y por ende complica un poco el tema de la separación de variables. ¿Está bien? Entonces nosotros siempre nos vamos a tratar de quedar en dos variables. Entonces, visto esto, digamos, ahora nosotros vamos a pasar a cómo se distribuye el calor en una placa. Si nosotros vemos la evolución temporal, digamos, de cómo se distribuye y cómo evoluciona, digamos, el calor en la placa, ¿tá? Tenemos que poner la variable x, la y y el tiempo. ¿Tá? Entonces, para evitar, digamos, trabajar con tres variables, lo cual no quiere decir que no se pueda, simplemente nosotros lo evitamos en el curso para acotar un poco el curso. Lo que vamos a hacer es analizar el tiempo en el infinito, digamos. Ustedes no sé si han escuchado alguna vez sobre el estado transitorio y el estado permanente de algo. ¿Lo han escuchado eso? ¿Saben lo que es el transitorio y el permanente? El transitorio es todo lo que pasa al principio hasta que las cosas se acomodan, digamos. ¿Está bien? En el permanente las cosas ya no se modifican con el tiempo si uno no lo excita, digamos. ¿Está bien? Entonces todo se empieza a acomodar y llega un momento que todo deja de variar respecto del tiempo. Simplemente quedó acomodado el calor en la placa y ya si no hay nada que lo excite, digamos, a ese sistema, el calor va a quedar igual distribuido en la placa. Entonces nosotros vamos a matar la variable tiempo diciendo que vamos a analizar la distribución del calor en una placa en el estado permanente, digamos. O sea, cuando ya el tiempo ya hizo todo lo que tenía que hacer, digamos, y ya la variación en el tiempo es cero, digamos, del agua. Bien, eso es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Pero bueno, vamos a hacer una introducción con algunas cuestiones. Nosotros vimos que esta era la ecuación que eh, que surgía del equilibrio del calor. ¿Está bien? La ecuación de equilibrio del calor. Fíjense que si nosotros suponemos que estamos en el tiempo ya en el estado permanente, ya la variación de u respecto del tiempo es cero. ¿Está bien? Entonces, si la variación de u respecto del tiempo es cero, matamos este término del medio. ¿Está bien? Vamos a considerar que no hay fuente, entonces el f es cero. Al ser f es cero, la ecuación que surge, que se llama ecuación de Laplace, es que el laplaciano es igual a cero. Entonces, si uno quiere saber si uno conoce cómo está la temperatura en el borde de una lámina, uno puede interpolar, digamos, para saber cómo está distribuida la temperatura en el interior de la lámina utilizando la ecuación de Laplace. Fíjense que uno depende del tiempo, por lo que no hay condiciones iniciales. Digamos. Si yo les doy condiciones iniciales en algo que no depende del tiempo, no tiene sentido porque le estoy dando la solución del problema. Digamos. No hay como una temperatura inicial digamos, en la placa. Solamente vamos a tener condiciones de contorno acá. Bueno, este tipo de ecuaciones surgen también de modelar el potencial de un campo eléctrico o el de una corriente estacionaria, entre otros, digamos, ¿está bien? Hay muchos problemas de la física que se pueden modelar también con esta ecuación de Laplace. Condiciones de contorno. Son identidades que deben verificarse para todo x y z en el borde o frontera del dominio con el que estamos trabajando. ¿Está bien? Son las condiciones de contorno, me dice qué está pasando con la temperatura en el borde de esta superficie o volumen, dependiendo de la cantidad de variables con la que estemos trabajando, en el borde, digamos, en el borde que tenemos. Y este tipo de condiciones de contorno pueden ser dados simplemente por una función de x y z, o sea que sería como la temperatura que tenemos en el borde. Cuando nos dan la temperatura en el borde, a eso se le llama problema de Dirichlet
También nos pueden dar cómo varía, ¿se acuerdan ese dibujo que les hice yo con la barra donde les mostraba la pendiente en la distribución de temperatura en los dos bordes? Bueno, también nos pueden dar eso, pero generalizado a más variables, un X y Z. ¿Está bien? Nos pueden decir cómo se está comportando en una determinada dirección, la variación espacial, digamos, de la distribución espacial de la temperatura. O nos pueden dar una combinación de esas dos de esas condiciones y a eso se le llama un problema mixto, digamos. ¿Está bien? Nos dice qué relación hay entre la derivada esa que tenemos de temperatura en el borde y alguna relación en cuanto a la temperatura en el borde. Digamos. Nos pueden dar condiciones de ese estilo y a eso se le llama un problema mixto. Bueno, y este es un resultado que vamos a necesitar más adelante y es que todas las soluciones del laplaciano igual a cero, digamos, se las denomina funciones armónicas. Son funciones que tienen determinadas propiedades que hacen, por ejemplo, entre sus propiedades importantes, que ese tipo de funciones toman un máximo y un mínimo valor sobre la frontera de su dominio de definición. O sea, no puede tomar el máximo o el mínimo en el interior de donde está definido. Imaginémonos que esto es bastante lógico, por ejemplo, con el calor, porque cuando ya el calor se acomodó, digamos, ya está distribuido como va a estar, digamos, ya no hay variación temporal, yo no puedo obtener un pico de máxima temperatura o mínima temperatura en el interior de la lámina, digamos, ¿está bien? Todo ese tipo de cosas ya se hubiesen emparejado, digamos, en el estado permanente, ¿está bien? La única forma de tener un pico es en el estado transitorio o porque tengo una fuente que me está calentando esa zona, digamos, de la lámina. Pero si no tengo fuente y ya estoy en el estado permanente, es imposible tener máximas o mínimas temperaturas dentro del sólido o de la lámina que estoy analizando. ¿Está bien? El máximo y el mínimo se encuentran en el borde de la lámina. Bueno, nos metamos un poco en la resolución. Uno puede complicarlo tanto como quiera este tipo de problemas. Fíjense que nosotros tratamos de modelarlo y después lo simplificamos como para que sea manejable analíticamente los problemas. Pero no es necesario, digamos, que sea tan simplificado el problema. Uno lo puede empezar a complicar. El problema es que en algún momento va a decir, che, analíticamente ya no se puede, vamos a una simulación. ¿Está bien? O hagamos algún método numérico para tratar de ver cómo se comporta. Entonces nosotros, para acotar un poco la dificultad del problema, vamos a suponer que vamos a trabajar con una placa 2D y vamos a suponer que esa placa 2D es un rectángulo. Ustedes podrán decir, profe, pero podríamos complicarlo un poco, sí. Podríamos, un poco no, un montón podríamos llegar a complicarlo, pero veamos este como un problema base, como para entender conceptualmente el tema. Fíjense que la función U, la distribución de temperatura, depende de X y depende de Y. Y ese X y me va a determinar un punto de la placa. No va a depender del tiempo, como les dije, porque ya no hay variación temporal en la función. Y queda el laplaciano igual a cero. El laplaciano 2D, digamos, sería este, igual a cero. Digamos. Esta es la ecuación diferencial en derivadas parciales que modela la distribución de temperatura en esta placa en estado permanente. Entonces fíjense que cuando les dan las condiciones de borde, que ahora fíjense que en este problema que estamos empezando, son del estilo de decirte qué temperatura tenés en el borde, nos están diciendo que en todos estos puntos de esta base tenemos temperatura cero. ¿Y cómo lo indicamos? Bueno, fíjate que en Y nos mantenemos constantes igual a cero y lo único que varía es X mientras nos movemos en este eje. Por eso es U de X 0. Acá arriba tenemos U de XB. ¿Por qué? Porque todos estos puntos que están en la parte superior de la lámina mantienen el Y constante e igual a B y lo único que varía es el X. Entonces tenemos que U de XB es igual a 0. Acá, en los puntos que tenemos en este lado derecho, fíjense que el X es el que se mantiene constante, igual a, o sea, todos los puntos que están acá mantienen constante el X, y lo que varía es el Y. Entonces decimos que la temperatura en cualquier punto de la forma AI es igual a 0. Y estos puntos que están acá, se mantiene el X igual a 0, y lo que varía es el Y. Y ahí vamos a decir que la temperatura es una determinada constante U0. Y acá se da de vuelta lo que les decía antes, digamos. O sea, es imposible tener temperatura cero en todo el borde y de repente pegar un salto a temperatura U0 en este lado. En realidad debería ser algo que empiece en cero y termine en cero y en el medio, bueno, ponerle el valor que vos consideres, ¿está bien? Pero bueno, eso complica un poco las integrales. Podría complicarlo un poco y poner un seno o poner, qué sé yo, una parábola o algo por el estilo ahí en ese rincón.
Pero bueno, analicemos suponiendo que tenemos una otra temperatura constante U0, digamos, en ese rincón. Entonces vamos a tener formado un problema de Dirichlet donde tenemos una ecuación diferencial y temperaturas en los bordes, digamos. ¿Está bien? Entonces esa es la condición de borde que tenemos nosotros para resolver este problema. ¿Cómo lo resolvemos? Les tiro, a ver, hay un comentario, fíjense que seguimos haciendo que esto valga cero. Más adelante vamos a ver cómo trabajar cuando no vale cero. Esto es más o menos lo mismo que pasó con la barra, que teníamos que analizar algo y después pasar y demás. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces nosotros vamos a aplicar separación de variables para resolver este problema. Vamos a suponer que la función u depende de x y depende de y solamente, como ya lo venimos hablando. Entonces la separación de variables va a ser de algo que dependa totalmente de x por algo que dependa totalmente de y. Fíjense que ya no aparece la t de t acá, porque no depende de t la función u. Y ahora lo que tenemos que armar es la ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces tenemos que derivar dos veces respecto de x. Y el trabajo es exactamente lo mismo que hacíamos antes. Vamos a tener la derivada segunda de x por y. Y cuando derivemos dos veces respecto de y, vamos a tener x por la derivada segunda de y. Y si estas dos identidades las sustituimos acá, nos va a quedar que x segunda por y más x por y segunda es igual a 0. ¿Se entiende? Entonces esta es la ecuación diferencial que va a venir a reemplazar acá. En el próximo paso lo que hacemos siempre es separar las variables, separar lo que depende de x de lo que depende de y en este caso. Entonces, fíjense que cuando pasemos uno de los términos nos va a quedar con signo cambiado. Uno va a ser menos y el otro más o viceversa. Y después vamos a pasar la x dividiendo para un lado, la y dividiendo para el otro lado y nos va a quedar esta expresión. Nuevamente, si tenemos algo que depende solamente de x, que es igual a algo que depende solamente de y, no queda otra más que ser una constante. Y eso es lo que nosotros vamos a escribir acá y lo vamos a mantener hasta el final y en base a esto vamos a ir armando las ecuaciones que necesitemos. Ahora hay que usar las condiciones de contorno. Primero vamos, como tenemos esto nos va a decir que y en b es 0 y de acá va a salir que y en 0 es 0. Entonces vamos a encontrar primero el y y después después que encontramos el y vamos a ver cómo encontrar el x. Entonces analicemos digamos las tres condiciones que nosotros tenemos y eso nos va a ir dando estas identidades. Fíjense, por ejemplo, si u en AI es igual a 0, que es la primera condición de contorno que aparece acá nula, esta la dejamos para el final, la primera nula que tenemos es esta, eso nos dice que x en A por y en I es igual a 0, entonces el producto de estas dos cosas es 0, eso quiere decir que uno de los dos factores es 0, entonces el x en A es 0. Después si u en xb es 0, es porque x en x por y en b es 0, eso implica que el y en b es 0. Y después si tenemos que u de x0 es 0, es porque x en x por y en 0 es 0, y ese producto 0 quiere decir que el y en 0 es 0. Entonces acá de estas identidades es donde nosotros vemos que mira, nos conviene encontrar primero el y porque tenemos dos condiciones, en cambio del x tenemos una sola, y eso no nos va a permitir encontrar por ahora, digamos, el x que nosotros queremos. Entonces por eso es que empezamos con el y para encontrar el y tenemos que congelar un poco la parte que depende de x en la ecuación diferencial y ver esta parte de la identidad, pasar el i multiplicando y después restar, pasarlo restando y nos queda esta igualdad, esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y estas dos condiciones iguales a 0. No nos queda otra más que buscar soluciones oscilatorias, digamos, porque las exponenciales y las constantes no nos van a servir, digamos, para este caso. Entonces, tenemos que ver qué forma tiene que tener esta constante para obtener soluciones de tipo oscilatorio. ¿Qué les parece, digamos? ¿Cómo debería ser la constante acá? Tiene que ser de la forma menos lambda cuadrado. Entonces tenemos esa ecuación diferencial, tenemos ese polinomio característico, entonces el lambda, la constante, tiene que ser de la forma menos lambda cuadrado. Tiene que ser menor que 0. Y eso hace que las raíces sean más menos lambda por j. Eso muestra que tenemos una solución oscilatoria en i, está bien, que tiene la forma c1 por coseno más c2 por el seno, siempre de lambda por i. Ahora que encontramos la solución oscilatoria en i, vamos a usar nuevamente, digamos, las condiciones de contorno que teníamos, el i en 0 y el i en b. I en 0 es 0, eso implica que si reemplazo el 0 acá y acá, me queda coseno de 0 que es 1, seno de 0 que es 0, entonces queda que toda esta cuenta es c1, y eso implica que el c1 es 0. Se dan cuenta que esto ya lo vivimos, digamos, ¿está? Es repetir las mismas cosas. Después tenemos que i en b es 0, entonces reemplazamos el b y nos queda c1 por coseno de lambda b más c2 por seno de lambda b. Todo eso da c2 por el seno de lambda b porque el c1 ya era 0, entonces esto se anula. Si un producto es 0 es porque uno de los dos factores es 0. Como el c2 ya no puede ser 0 porque
el C1 ya era 0, digamos, y iba a terminar obteniendo una solución trivial. Vamos a suponer que el seno de lambda por b es 0. Y para que el seno de lambda por b sea 0 es porque el lambda por b, ese argumento, ese ángulo, es de la forma npi. Entonces, el lambda tiene la forma npi sobre b. Y acá nuevamente se ve, digamos, que no tenemos un solo posible lambda, sino que tenemos infinito. ¿Está bien? Y entonces ponemos lambda sub n, y lambda sub n va a ser la forma de n por pi sobre b. Al variar el n, varía el lambda que encontramos. Si reemplazamos ese lambda o esos lambdas particulares en la solución que habíamos encontrado, encontramos infinitas posibles soluciones para el i, variando el n, digamos. Entonces tenemos que el i tiene la forma de un seno de n pi sobre b por i. Entonces ya tenemos el i, lo escribimos acá, esta es la forma que tiene el i, y ahora tratemos de encontrar el x. Entonces congelamos ahora la parte de i y tratamos de armar una ecuación diferencial ordinaria mirando la parte de x y la constante, que es esto que aparece acá escrito. Para hacer eso pasamos el x multiplicando y después podemos pasar sumando la derivada segunda de x y nos queda esta expresión, esta ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Al reemplazar la constante por el menos lambda cuadrado, que era lo que habíamos dicho que valía, nos queda esto igual a 0. Y nuevamente, digamos, tenemos esta ecuación diferencial, pero lambda no es uno solo, sino que tenemos infinitas posibilidades de lambda. Entonces, cuando consideremos un lambda vamos a encontrar un x, cuando consideremos otro lambda vamos a considerar otro x. Entonces, en realidad estamos como resolviendo infinitas ecuaciones diferenciales a la vez, donde cada una me da un x distinto, digamos. El x1, el x2, el x3, que son las distintas soluciones que tengo para el x. El polinomio característico que nosotros tenemos en esta situación es r cuadrado menos lambda cuadrado igual a 0. Las raíces que tiene este polinomio característico son más menos lambda, o sea que tenemos más menos n por pi sobre b. Entonces, el x de x va a ser una combinación de exponenciales donde las raíces son el más lambda y el menos lambda. Y vamos a tener infinitas soluciones. Vamos a tener soluciones xn que van a tener esta forma. Acá en este punto es cuando nosotros usamos esta condición que habíamos calculado y que habíamos dejado congelada. Digamos. Esto todavía no lo usamos, hemos usado estas dos. Esta todavía no la usamos, más adelante vamos a usar esta otra. Nosotros tenemos que x en a tiene que ser 0. ¿Está? Entonces, si nosotros reemplazamos el a acá, nos tiene que dar como resultado 0. O sea que x en a es 0. Si reemplazamos el a acá y acá, nos queda esta expresión que está acá. O sea que esto es igual a 0. ¿Se dan cuenta cómo pasar de que esto es igual a 0 a esta identidad que está acá? ¿O la trabajamos? Esa era la identidad que nosotros teníamos del otro lado. Me parece que era así. ¿Está? Bueno, ahora fíjense qué pasa. Si nosotros este término lo pasamos para allá restando, nos queda eso que está ahí. Ahora podríamos, por ejemplo, pasar esta exponencial que está multiplicando, la podemos pasar dividiendo para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, al pasarla dividiendo, esto nos queda así. Y pasar dividiendo, o nos quedaría multiplicando el e a la lambda nx acá. Ven que pasar dividiendo esta expresión es lo mismo que poner multiplicando esta otra expresión que tenemos acá. Igual a bn, y le ponemos el menos del otro lado, como que también vamos a pasar el menos dividiendo para el otro lado. Si juntamos estas dos, se suman los exponentes, ¿no? Nos queda que el bn es menos an por e elevado a la 2 lambda nx. Entonces tenemos esta condición que el bn es menos an por e a la 2 lambda n. Yo hice la cuenta con x, pero en realidad es con a. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos esta identidad con a, no con x. Porque cuando reemplazamos el a es cuando da 0 la condición. Entonces nos queda que el xn de x es, o sea, si nosotros en esta expresión reemplazamos lo que es el b sub n, nos queda el primer término igual, y el segundo término, en vez de escribir b sub n, vamos a escribir lo que es igual, que es menos a sub n por e a la 2 lambda n por a. Y esto que está acá es el factor que nos aparece acá, esta exponencial con el e a la menos lambda nx que tenemos. Ahora lo que hacemos es tratar de ir a un seno hiperbólico. Para poder hacer eso, lo que hacemos es sacar factor común 2 a la n, e a la lambda na. Sacamos ese factor común y nos fijamos qué nos queda en los dos términos. Uno puede hacerlo así o simplemente verificar que lo que está escrito acá está bien, digamos. Para verificar lo que deberíamos hacer es la distributiva
y ver que realmente reconstruimos esta expresión que estaba acá, digamos. O sea, el camino es de ida y de vuelta, ya sea factor común o distributivo. Me parece que es más sencillo verificar haciendo la distributiva, y si no, bueno, hacen el factor común. Fíjense, este 2 se va con este 2. Fíjense, el A sub n realmente era un factor común, digamos, o sea que si lo pasamos a los dos términos, está bien, digamos que esté como un factor común. Y lo que quizás pueda hacer un poco de ruido son estas exponenciales. Entonces, fíjense, si yo distribuyo este exponencial en los dos términos, al multiplicar en el primer término, lo que va a pasar es que esto por esto me va a hacer que se vaya este menos a que está acá y se va a ir con este exponencial que está acá y me va a quedar e a la lambda nx. ¿Se entiende? O sea, fíjense, esto que está acá es e a la lambda nx por e a la menos lambda na. El e a la menos lambda na se va con el e a la más lambda na. Entonces queda e a la lambda nx, que es exactamente la exponencial que tengo en el primer término, digamos. Fíjense, si acá ustedes tienen el menos lambda na, o sea, si ustedes distribuyen, digamos, este factor que tiene acá, les queda e a la menos lambda nx por e a la más lambda na. Entonces les queda e a la menos lambda nx por e a la más lambda na, y este 2 que está acá está porque aparece porque multiplico por esto, entonces eso agrega un lambda na, digamos, un e a la lambda na. Esta expresión que está acá es el seno hiperbólico de lambda n por x menos a, digamos. Esa es por definición. El seno hiperbólico de cualquier argumento es la exponencial del argumento menos la exponencial de menos el argumento sobre 2. Esa es la fórmula que define, digamos, el seno hiperbólico. Entonces, como ya lo hemos dejado acomodado gracias al factor común como un seno hiperbólico, entonces vamos a poner que esto que está acá es el seno hiperbólico de lambda n, que era n por pi sobre b, por x menos a, que es el resto, digamos, del argumento que teníamos en la exponencial. Entonces, de ese modo hemos encontrado que la y tiene forma de seno y que la x tiene forma de seno hiperbólico. Entonces hemos llegado a la forma que tiene que tener la xn y la forma que tiene la y sub n. Entonces con esas dos armamos la u sub n. ¿Está bien? La u sub n es la xn por la y sub n, entonces nos queda esta forma. Y nuevamente puede verificar, digamos, que no alcanza con considerar una sola u sub n para toda posibilidad de condiciones de frontera que nos pueden dar, o para toda posibilidad de valor acá, en la condición de frontera que todavía no hemos usado. Entonces tenemos que migrar, digamos, a la solución dada en forma de serie, usando el principio de superposición. Digamos, la u también es solución de esta ecuación diferencial y satisface todas estas condiciones de contorno, pero esta todavía no, y para poder ver qué tenemos que hacer para que satisfaga también esta, lo que tenemos que hacer es encontrar los c sub n indicados, digamos, para poder cumplir con esa otra condición. Entonces esta es la solución general que vamos a proponer, y lo que nos planteamos ahora es cuál debería ser el c sub n para terminar de cumplir la última condición de contorno que tenemos que verificar. Entonces copio la solución y bueno, acá está expresado un poco lo que les dije recién, que satisfacemos la ecuación diferencial y estas condiciones, pero esta aún no. Y eso lo vamos a tratar de verificar con el c sub n. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el c sub n? Bueno, usemos la condición que todavía no hemos usado, que u0 es esto. Acá en vez de u0 podría ser, como les dije, una parábola, otro seno, digamos, o puede ser otra cosa, digamos. Pero bueno, vamos a hacerlo con la constante. Esa constante es u de 0i. ¿Está bien? Es la condición de frontera o de borde que nos falta por usar. Si nosotros reemplazamos el 0 en x, en esta expresión, fíjense que nos queda la serie c sub n, n pi sobre b, 0 menos a. El 0 menos a es menos a, entonces agregamos el a la fracción y le ponemos el menos al principio. ¿Está bien? Eso es lo que hacemos acá en este argumento. Y acá no aparece la x, entonces no reemplazamos nada. Todo esto que está acá pasó a ser una constante que le vamos a llamar b sub n. ¿Está bien? Y fíjense que nuevamente tenemos a una función en i, que en este caso es la función constante, expresada como una serie de coeficientes de Fourier por senos. Entonces, tenemos que tratar de encontrar estos coeficientes de Fourier. Para poder encontrar los coeficientes de Fourier, nosotros tenemos que resolver un integral. Y para resolver ese integral necesitamos saber cuál es el valor de t, digamos, cuál es el valor del periodo con el que vamos a trabajar. ¿Está? Entonces, el valor de t se da en función de la
frecuencia angular, y la frecuencia angular es lo que aparece multiplicando a la variable y al n, que en este caso sería pi sobre b. Esa es la frecuencia angular que tenemos nosotros en este momento. Y el t, que es lo que necesitamos, es 2pi sobre el omega 0. Si reemplazamos el omega 0 por pi sobre b, nos queda que el t es 2b. O sea, antes era 2 veces la longitud de la barra o de la soga, ahora va a ser 2 veces el a o 2 veces el b, dependiendo si estamos encontrando el x o el y en esta instancia. ¿Está bien? En este caso va a ser 2 veces el b, el t que tenemos que utilizar. Ven, digamos que al resolver este problema podemos empezar por el x y después el y, o podemos empezar por el y y después el x de acuerdo a las condiciones de contorno iniciales que tenemos. Entonces por eso es que le digo que el t en esta instancia va a ser 2b o 2a, digamos, dependiendo cómo nos hemos ordenado o cómo nos han dado las condiciones de contorno. Entonces tenemos que encontrar los coeficientes de Fourier, suponiendo, digamos, si bien nosotros tenemos la temperatura desde 0 hasta b, nosotros tenemos que suponer que esa temperatura se extiende, digamos, de forma periódica e impar, digamos, lo que estamos suponiendo acá, con periodo t igual a 2 por b, y, bueno, impar. Igual no interesa, digamos, cómo está por fuera, simplemente que es como un dato anecdótico de qué es lo que estamos haciendo acá, digamos. Nosotros en realidad solamente estamos mirando del 0 hasta el b. Entonces tenemos que encontrar el C sub n. Nuestro objetivo es encontrar el C sub n, porque el C sub n es el que tenemos que escribir acá. Pero el coeficiente de Fourier que nos va a dar, que vamos a encontrar, va a ser este B sub n que está acá. O sea que vamos a encontrar el B sub n y en base al B sub n después vamos a encontrar el C sub n. ¿Está? Pero empecemos por encontrar el B sub n. El B sub n es C sub n por este seno hiperbólico que aparece acá. Es todo eso que está ahí. Y ese coeficiente B sub n se encuentra usando la fórmula de los coeficientes para funciones impares. ¿Está bien? Que era 2 sobre b por la integral desde 0 hasta b de la función que tenemos nosotros acá o que nos dieron en la condición de contorno por el seno particular con el n particular al b sub n con el que estamos trabajando. Acá es donde decimos, bueno, gracias a que el u0, a que nos dieron una constante, se nos va a hacer más fácil la integral. Entonces tenemos el 2 sobre b lo dejamos afuera, el u0 lo sacamos afuera, la integral del seno es el menos coseno, por eso que me aparece el menos que está acá y el coseno, pero además tenemos que escribir esta constante dada vuelta, que es lo que aparece aquí. Es más de lo mismo, sigo repitiendo, ¿no? El b se va con el b, el u0 lo juntamos, entonces me queda las constantes de afuera, me queda 2u0 sobre npi. Y después aplico regla de Barrow, cuando reemplace el b acá me queda coseno de npi, que es lo que uno escribe acá, y cuando reemplaza el 0 queda coseno de 0, que es 1. Quedan restando esos dos términos. Nuevamente el coseno de npi es menos 1 a la n, y queda menos 1. Entonces cuando el n es par, esto queda más 1 menos 1, que es 0. Cuando el n es impar, me queda menos 1 menos 1, que es menos 2. El menos por menos queda más, y el 2 de acá se junta con el 2 de acá, y me queda 4u0 sobre npi. Esa es la forma que tienen los b sub n. Y nuevamente se me anulan la mitad de los b sub n. Nosotros hemos encontrado el b sub n y queremos el c sub n, entonces lo que tenemos que hacer es pasar esta parte de la constante dividiendo para acá. ¿Está bien? A lo que encontramos le pasamos dividiendo este seno hiperbólico y encontramos el c sub n que nosotros queremos. Entonces el c sub n es el b sub n dividido en este seno hiperbólico. Este paso es más que nada estético, digamos, uno puede ver que el seno hiperbólico de menos un ángulo es menos el seno hiperbólico, ¿está bien? Si no, lo podrían dejar adentro y no pasa nada. Y entonces el b sub n, acuérdense que el b sub n era 4u0 sobre npi. Le tenemos que agregar el menos que está acá y le tenemos que agregar el seno hiperbólico que hemos encontrado recién. Y esa es la forma que tienen los c sub n, los coeficientes que tenemos que escribir allá arriba. Entonces la solución final que tenemos es con los c sub n dado por esta expresión. Esto es un resumen de lo que venimos viendo hasta acá. Y nuevamente, digamos, acá ya lo hice rápido. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo puse la suma y acá puse con los n impares y reemplacé el c sub n? Bueno, acá ya pasa directamente a los k, pone la suma desde k igual 1 hasta infinito. Y todos los n los reemplaza por 2k menos 1. Entonces tengo el c sub n, o el c sub 2k menos 1, es menos 4u0
sobre n, que es 2k menos 1, por pi, por el seno hiperbólico, y acá tengo un n, entonces pongo el 2k menos 1 también ahí. ¿Está bien? Y todo esto es el c sub n. Después tengo que escribir todo esto tal como está. Lo único que voy a ir cambiando el n por 2k menos 1 nada más. Y esa es la solución final que tiene el problema. Nuevamente, esta solución es una solución exacta, pero cuando uno lo lleva a un programa para tratar de simular, uno termina truncando y esto termina siendo una solución aproximada, pero tan aproximada como uno tenga ganas de sumar, digamos. Ahora veamos qué pasa si no me dan esas condiciones nulas en la frontera. O sea que me dan funciones. Fíjense que la temperatura que esté acá, como el i es 0, digamos, no me puede dar una función en i, porque esto se mantiene constante en i. Entonces, lo que valga la temperatura acá en la base va a depender solamente de x. Quizás dependa de i, pero de una i que ya fue reemplazada por 0, digamos, entonces como que no está, no aparece. Lo mismo acá arriba, digamos, en esta condición, va a depender la función de temperatura que tengamos acá, o la condición de contorno que nos den, va a depender solamente de x. Y en los extremos izquierdo y derecho pasa lo mismo, pero con i, digamos. O sea, las funciones que nos dan dependen solamente de i. Lo que vamos a hacer cuando pase esto es resolver 4 veces el problema que vimos recién. O sea, vamos a plantear 4 problemas o 4 subproblemas. Vamos a plantear resolver funciones U1, U2, U3 y U4, y ya vamos a ver que la U que nosotros buscamos es la suma de la U1 más la U2 más la U3 más la U4, donde cada una de estas U surge de resolver un problema donde todas las condiciones son 0 salvo una. ¿Está bien? Ahora vemos el porqué. El primer problema es considerar que abajo tenemos una temperatura F1 de X y el resto es todo 0. El segundo problema es que a la derecha tenemos una F2 de Y, igual que acá, y el resto todo 0. El tercer problema es que arriba tenemos una F3 de X y el resto todo 0. Y el cuarto problema es que en la izquierda tenemos una F4 de Y y el resto todo 0. ¿Está bien? Estos 4 problemas ya sabemos resolverlo porque se resuelve como vimos recién. Entonces cuando ya tengamos estas soluciones venimos y las sumamos. Ahora vemos el porqué. En caso de que nos den, por ejemplo, 2 condiciones de frontera no nulas y las otras 2 0, vamos a resolver solamente 2 problemas. No nos vamos a poner a resolver los 4, digamos. ¿Está bien? Vamos a resolver solamente los problemas. Vamos a resolver tantos problemas como condiciones no nulas tengamos. Y después las sumamos. Y ahora vemos por qué las debemos sumar. Cuando ya encontremos la U1, la U2, la U3 y la U4, la tenemos que sumar para encontrar la U. ¿Por qué? Si nosotros encontramos el laplaciano de U, va a ser la suma de los distintos laplacianos, del laplaciano de las U sub i. ¿Por qué? Porque recuerden que el laplaciano es, en este ejemplo 2D, es la derivada segunda de U respecto de X dos veces más la derivada segunda de U respecto de Y dos veces. Si uno deriva esta suma respecto de X dos veces, quedan todas estas funciones derivadas respecto de x dos veces. Si a eso yo le sumo la derivada segunda de u respecto de y dos veces, me queda la suma de todas estas funciones derivadas respecto de y dos veces. Entonces, en definitiva, lo que me quedan es los laplacianos de cada una de estas funciones sumadas. Nos queda que el laplaciano de u va a ser la suma de los laplacianos. Ahora, como el U1 surgió de suponer que este laplaciano es 0, igual este, igual este, igual este, entonces la suma de todos los laplacianos va a ser 0 más 0 más 0 más 0, entonces me va a quedar que el laplaciano de U es 0. O sea que si yo sumo las soluciones de los 4 subproblemas, voy a encontrar una U que mantiene esa propiedad de que el laplaciano es 0. Ahora lo que hay que ver, se entiende, digamos, o sea, si yo resuelvo estos 4 problemas, encuentro 4 funciones que tienen laplaciano nulo. Entonces al sumar esas 4 funciones voy a encontrar una U que también tiene el laplaciano nulo. Entonces voy a estar resolviendo, o voy a estar encontrando una U que cumple esta ecuación diferencial. ¿Está? Ahora vamos a ver si la U cumple estas condiciones de contorno que están acá. Bueno, y lo que vemos acá es que sí las cumple. Por ejemplo, veamos una. La U de x0 debería ser f1 de x. O sea, nosotros necesitamos que la U de x0 sea f1 de x. Pero ¿qué pasa? La U es la suma de la U1 más la U2 más la U3 más la U4, donde evaluadas todas en x0. La U1 en x0 es f1 de x y las otras son todos 0.
veamos que es cierto. Esta sería la U1 de x0, que da f1 de x. Acá la U2 de x0 es 0, la U3 de x0 es 0 y la U4 de x0 es 0. Entonces cuando yo sume las 4, me va a dar como resultado la f1 de x. Lo mismo pasa con todas las otras condiciones de contorno. Cuando yo sume las condiciones de contorno de cada una de las funciones por separado, en suma me van a terminar dando estas condiciones que están acá. Por ese motivo es que se deben resolver subproblemas y a las soluciones las sumamos entre ellas y eso me da la solución total del problema que tenemos acá. Ahora yo voy a migrar a otro tipo de condiciones de contorno. Supongamos que estos son acá nos dan problemas, fíjense, problemas mixtos. Fíjense, un problema mixto, ¿por qué? Porque me dan condiciones de temperatura en algunos bordes y me dan condiciones de variación de temperatura, digamos, en otros bordes. N siempre es el vector normal a la superficie que estamos trabajando. En este caso sería un vector que va hacia arriba y acá es un vector que va hacia abajo, digamos. Siempre el N es normal. Nos dice cómo varía la temperatura en una dirección normal desde adentro hacia afuera, digamos, ¿tá? Y ahí me dice que la derivada direccional de la temperatura en esa dirección da 0 y acá también da 0. ¿Está bien? Esa es la condición de contorno que tenemos. Acá me dicen que es 0 y acá me dicen que es alguna función fideí, digamos, la que ustedes quieran, la que ustedes se imaginen, digamos, la escriben ahí. Y este es uno de los tantos problemas un poquito distintos que les puede aparecer en la práctica y es una de las tantas razones por las cuales yo les digo apréndanse en el procedimiento de separación de variables y no la fórmula final, digamos, porque pueden haber muchas variantes de condiciones de contorno y van a tener que estudiarse muchas cosas por si les aparece algo distinto, digamos, en una evaluación. Entonces tratemos de analizar un poco qué sería que tenemos esta variación acá. O a ver, empecemos con esta. Que la variación de temperatura o la derivada direccional en la dirección de n en los puntos de la forma x0. O sea, que vamos a analizar qué significa que esto sea 0, digamos. O sea, que no haya variación en esa dirección, en la temperatura. O sea, que no haya variación en esa dirección en estos puntos, digamos, como que acá llego plano, digamos, en la función U. O sea que cuando encuentre la U, puedo tener poca temperatura, mucho, o la variación que sea que uno tenga por acá, pero cuando llega aquí, la pendiente entre lo que hay arriba y lo que hay abajo es 0, digamos. Nosotros vimos que las derivadas direccionales era el vector gradiente del campo con el que estemos trabajando por el vector normal. En este caso, el vector normal, si uno analiza la situación, es un vector que va hacia abajo, o sea que tiene la forma, o sea, es el vector 0 menos 1. Y el gradiente de la función era la derivada de u respecto de x y la derivada de u respecto de y. Cuando uno hace el producto de estos dos vectores, el producto escalar, me queda esto por 0, esto por menos 1, me queda menos la derivada de u respecto de y evaluada en x0. ¿Está bien? O sea que en definitiva lo que nos está diciendo es que la derivada de u respecto de y en x0 es 0, digamos. ¿Está bien? Eso es lo que nos está diciendo esta condición de contorno que tenemos acá. He matado el menos porque al ser igual a 0, ese menos deja de tener sentido ahí. Ahora analicemos esta otra condición de contorno que tenemos acá. Fíjense que tenemos la derivada de u respecto de n, o sea en la dirección de n. Tenemos la derivada de u en la dirección de n igual a 0 y evaluada en los puntos de la forma xb, que son todos estos puntos que están acá. Nuevamente esto es el gradiente por el vector normal. En este caso el vector normal siempre saliente, ¿no? Es el vector 0, 1. Entonces tenemos L2, que es el 0, 1, y el gradiente, que es la derivada de u respecto de x y la derivada de u respecto de y. Al multiplicar estos dos vectores me queda la derivada de u respecto de y evaluada en xb, y eso es igual a 0. Entonces ahora acá en la izquierda está todo como pasado en limpio. Por un lado tenemos la ecuación diferencial, digamos que va a ser la misma en todos estos problemas porque vamos a seguir suponiendo que la u tiene la forma x por y, entonces acá vamos a llegar exactamente a lo mismo. Lo que cambia son las condiciones de contorno, fíjense. Las dos que me especificaban la temperatura son esta y esta que están acá. Y después esta y estas son las que acabamos de deducir nosotros, que la derivada de u respecto de y en los puntos x0 daba 0 y que la derivada de u respecto de y en los puntos xb son iguales a 0. Fíjense que nuevamente tenemos tres condiciones nulas. ¿Está bien? Eso siempre tiene que pasar, digamos, tenemos que llegar a tres condiciones nulas para poder aplicar el método de separación de variables. Si no, hay que verlo como varios problemas sumados de este estilo, digamos, que tengan tres condiciones nulas. Como les dije, digamos, esto que está acá termina en este procedimiento. O sea, toda esta parte es exactamente lo mismo que vimos antes, ¿está? Que es derivar,
respecto de las variables que tenemos y armar la ecuación diferencial que tenemos acá arriba. Entonces eso se repite, no hay problema. Lo nuevo, y acá es donde quiero que presten atención, es cómo usar estas condiciones nulas cuando me aparece la derivada. ¿Está bien? Eso es lo nuevo que aparece en base a lo que venimos viendo en el curso. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, como condición de contorno que la derivada de u respecto de y en los puntos x0 es 0. Pero la derivada de u respecto de y es x en x por la derivada, o sea, si nosotros a la u la derivamos respecto de y, me queda x por y'. Pero a eso lo tengo que evaluar en los puntos de la forma x0. Entonces, le pongo el x acá y le pongo el 0 acá. Ahora tengo un producto igual a 0. Para que el producto sea 0, uno de los dos factores es 0. El x en x no puede ser 0, entonces lo que me queda es que y' en 0 tiene que ser 0. Del mismo modo, pero ahora en vez de considerar el 0, consideramos el b, que es la otra condición de contorno que pudimos encontrar recién. O sea, la otra condición que nos dieron y que nosotros trabajamos un poco. Lo que tenemos es que x en x por la derivada de y evaluado en b es igual a 0 y eso implica que la derivada de y evaluada en b es igual a 0. ¿Qué diferencia hay con lo de antes? Claro, antes teníamos y en 0 igual a 0 e y en b igual a 0. Ahora tenemos y' evaluada en 0 es 0 e y' evaluada en b es 0. Esa es la diferencia que hay, digamos. ¿Está bien? Y eso es porque la condición de contorno, en vez de ser una temperatura, fue una derivada, digamos, una variación de temperatura. Por otro lado, esta otra condición de contorno se trabaja exactamente igual, o sea que es la de u0i igual a 0, implica que x en 0 es 0, digamos, eso se trabaja igual que como veníamos trabajando. Entonces, como tenemos dos condiciones para la y, vamos a empezar por encontrar la y y después vamos a encontrar la x. Entonces, nos venimos acá, armamos una ecuación diferencial congelando lo que depende de x y viendo solamente lo que depende de y. Entonces pasamos multiplicando el y, después pasamos restando y me queda que la derivada segunda de y menos la constante por y es igual a 0. Y las dos condiciones de contorno que tenemos son estas que están acá. Entonces ahora tenemos que resolver ese problema de contorno, esa ecuación diferencial ordinaria con esas condiciones de contorno. Entonces, tratemos de encontrar y. Acá abajo he copiado el problema para tenerlo. Fíjense que el polinomio característico de esa ecuación diferencial es r cuadrado menos constante igual a 0. Como tenemos que tener una doble anulación, vamos a necesitar una solución de tipo oscilatorio, por el mismo argumento que vimos en aquella primera clase. Entonces lo que vamos a hacer es suponer que la constante tiene la forma menos lambda cuadrado, o sea que es negativa, para que acá me quede más lambda cuadrado y por ende las raíces sean de la forma más menos lambda j. Eso hace que la solución sea de la forma i en i, una combinación de coseno y seno. Fíjense que esto que está acá, esto que ven ahí en la filmina es exactamente lo mismo que teníamos antes, digamos. Lo que va a cambiar es ahora, estos pasos que vienen acá. ¿Por qué? Porque yo necesito reemplazar estas condiciones de contorno. Entonces, para reemplazar estas condiciones de contorno, como me aparecen con derivadas, yo no las puedo reemplazar acá. Las tengo que reemplazar acá, en la derivada. Entonces, si uno deriva acá, respecto de y, acuérdense que la y' era la derivada respecto de y, me va a quedar, la derivada del coseno es el menos seno de lambda por i. El C1 es una constante que ya estaba y este lambda surge de derivar el argumento. Lo mismo pasa acá, cuando derivamos el seno, me queda coseno de lambda por i, el C2 era una constante que estaba afuera y a eso lo tengo que multiplicar, a todo eso por el lambda, que es la derivada del argumento del coseno, del argumento del seno. Entonces me queda lambda por C2 por el coseno del lambda por i. Entonces ahora uno reemplaza las condiciones de contorno que encontró, que la i' en 0 tiene que ser 0. Entonces tengo que reemplazar el 0 acá. Si reemplazo el 0 acá, se me va, digamos, lo que era seno de 0 y me queda coseno de 0 que es 1. 1 por lambda C2. Entonces lo que me queda es que 0 es igual a lambda por C2. Y ahora nos venimos a esta otra condición que i' en b tiene que ser 0. Eso implica que al reemplazar el b acá, me tiene que dar 0. Entonces pongo el b en los dos lados. ¿Está bien? Y nosotros recién vimos que lambda por C2 es 0. Y el lambda por C2 es exactamente lo que está acá. Entonces si reemplazamos eso nos queda menos lambda C1 por el seno tiene que ser igual a 0. Y en este ítem es donde tenemos que ver qué cosa es 0, porque tenemos un producto de tres cosas que son iguales a 0. El lambda no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0 el lambda? Más fíjense esto, digamos, nosotros estamos suponiendo que menos lambda cuadrado es menor que 0. No puede ser 0 el lambda.
O sea que el lambda no puede ser cero. Eso va a implicar que el C2 tenga que ser cero, sí o sí, acá. Y acá tenemos para zafar de que el C1 sea cero. Porque si decimos, no, para el C1 no puede ser cero, hagamos que sea cero el seno del lambda por B. ¿Está bien? Entonces, por todas estas cuestiones, digamos que el C1 es distinto de cero, el lambda es distinto de cero. Entonces vamos a terminar llegando a que el seno de lambda por B tiene que ser cero. Y de acá en más es la película que siempre vimos, digamos. Eso implica que lambda por B tenga que ser de la forma n por pi. O sea que obtenemos lambda sub n de la forma n por pi sobre b. Y eso me conduce a soluciones i sub n que sean de la forma c por coseno de n pi sobre b por i. ¿Qué diferencia hay en la i con respecto a las i que teníamos antes? Antes teníamos senos, ahora tenemos cosenos. Este es uno de los tantos efectos de haber cambiado las condiciones, del tipo de condición de contorno que teníamos. Antes teníamos seno, ahora la i es un coseno. A ver, la i es un coseno porque tenemos que llegar con derivadas nulas en los bordes. Antes eran senos porque teníamos que llegar con temperaturas nulas en los bordes. Y si uno analiza, por ejemplo, en el cero, qué forma tiene el coseno, vemos que el coseno tiene una derivada nula en cero. En cambio, el seno no la tiene, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que cambia de senos a cosenos, digamos. Esa es como la explicación intuitiva de que está bien lo que estamos haciendo. Entonces, copiamos acá las soluciones que tenemos en i y ahora nos concentramos en la x. Entonces, congelamos lo que depende de i y vemos la ecuación con la x, que es esta que está acá. Cuando despejamos y ordenamos un poco, nos queda esta ecuación diferencial, lo mismo de siempre. Reemplazamos la constante por menos lambda cuadrado, nos queda esa ecuación diferencial, que en realidad, como tenemos infinitos lambda sub n, van a tener infinitas posibilidades de x sub n. El polinomio característico de cada una de estas ecuaciones diferenciales tiene esta forma, lo cual tiene este tipo de raíces reales y opuestas. Y eso me conduce a soluciones x que tienen esta forma, digamos, o sea, son combinaciones de exponenciales. Fíjense que hasta ahora hemos usado solamente las condiciones que implican a las y, pero no hemos usado, por ejemplo, la que x en 0 tiene que ser 0, y esa la usamos acá para encontrar qué relación hay entre el a sub n y el b sub n. Entonces, al reemplazar el x por 0, me queda esta expresión, y fíjense que me queda e a la 0 y acá también e a la 0, o sea que me queda que a más b tiene que ser 0 y eso implica que b es igual a menos a sub n. Recuerden que en el problema que vimos antes, nosotros llegábamos a algo que teníamos que sacar un factor común y terminar armando una relación entre el b sub n y el a sub n donde intervenía una exponencial de 2 veces lambda sub n. ¿Se acuerdan toda esa expresión? Bueno, cuando la condición de contorno no nula que ustedes tienen está fuera de los ejes, queda esta forma simplificada de relación entre el a sub n y el b sub n, que es lo que estamos teniendo acá. Cuando la condición no nula está sobre uno de los ejes, o sea, acá o acá, está sobre uno de los ejes, ahí aparece esa exponencial en la relación que hay entre el a sub n y el b sub n. Se las recuerdo cuál era. Es esta relación que hay entre el b sub n y el a sub n donde interviene una exponencial acá. ¿Está bien? ¿Se ve la diferencia? Entonces pueden caer en cualquiera de los dos casos. ¿Está? Y en un parcial uno les puede dar un caso y el otro, también para que trabajen los dos casos. Bueno, entonces encontramos esta relación simplificada, digamos, entre el b sub n y el a sub n, gracias a que la condición de contorno está fuera de los ejes. ¿Está? Entonces ahora es más fácil reemplazar, porque en vez de poner b sub n tengo que poner menos a sub n. Entonces me queda esto. De lo que no se van a salvar es de tratar de armar el seno hiperbólico. Solo que es más fácil armarlo acá. Tiene que sacar factor común a sub n y sacar una especie de factor común 2, que en realidad es multiplicar y dividir por 2. Y lo que queda acá son las exponenciales, que quedaron sin ser factor común. Entonces me queda esta expresión, y nuevamente si yo tengo una exponencial de un argumento menos la exponencial de menos el argumento sobre 2, eso es el seno hiperbólico del argumento. Entonces me queda que la x sub n es el seno hiperbólico del argumento por una constante, que en este caso la c sub n, es simplemente 2 por a sub n, y no toda esa expresión un poco más compleja que habíamos encontrado antes. ¿Está bien? Entonces esta es la forma que tienen las x sub n. En resumen, hemos encontrado que las x sub n son de la forma de senos hiperbólicos, las y sub n son cosenos. ¿Está bien? Con ambas armamos las u sub n, que es el producto entre ellas, y juntamos las constantes en una sola constante. Nuevamente armamos la solución que sea la serie de todas estas soluciones para poder afrontar, poder cumplir la otra condición de contorno que tenemos acá, que no necesariamente va a ser una trigonométrica sencilla, podría ser cualquier otra cosa. Entonces necesitamos armar una solución un poco más general para poder cumplir, digamos, con esa condición de contorno.
Acá copiamos, les cuento de vuelta, digamos, esta expresión de por qué necesitamos armar la serie. Y pasamos acá, digamos. O sea, nosotros hemos encontrado entonces que la U tiene que tener esa forma. Pero ahora, esa U depende de estas constantes que tenemos que hallar. Solamente nos queda encontrar las constantes. Y esa constante la vamos a encontrar usando la condición de contorno que no hemos usado hasta el momento. Que phi en i tiene que ser U en a i. Eso implica que las x las tengo que reemplazar por a. En este caso tengo solamente esta x, entonces reemplazo por a. Y me queda que todo eso es una constante por el coseno, que eso queda tal cual, digamos, en esta expresión. Entonces fíjense que hemos llegado a que la phi en i es una serie de constantes por cosenos. ¿Y esto qué es? Recordemos la clase de Fourier, digamos, ¿qué significaba que una función fuese escrita como serie de cosenos? Es una función par. O sea que nosotros la vamos a estar analizando como si esta función la vamos a extender de forma par y periódica. No impar y periódica como antes, sino como par y periódica. Entonces, este es el desarrollo en serie de Fourier de una función par y periódica, donde el omega 0 sigue siendo lo que multiplica al n y al i, que en este caso es pi sobre b, y el t es 2pi sobre omega 0. El omega 0 es pi sobre b, lo reemplazamos y me queda que el t es 2 por b. O sea, el t no cambia, digamos. O sea, fíjense todo lo que pasó por haber cambiado el tipo de condiciones de contorno con las que nosotros usamos. En vez de dar temperatura, dar esa variación de temperatura. Y entonces los A sub n lo tenemos que encontrar usando la fórmula para encontrar los coeficientes de Fourier asociados a los cosenos. Que lo único que cambia es que en vez de senos ponemos cosenos ahí. Una vez que encontramos el A sub n, lo que nosotros en realidad necesitamos es el C sub n. Entonces pasamos dividiendo esto a lo que nos dé el A sub n. Entonces me queda que el C sub n es 2 sobre b. Pongo la constante esta dividiendo acá por lo que nos dé este integral. Yo no puedo resolver este integral acá porque no sé cuánto es phi de i, digamos como que he dado un resultado general. Si supiese cuánto vale el phi de i, resuelvo la integral y encuentro cuánto vale el C sub n, vengo, lo reemplazo acá y hacemos lo de siempre, digamos. Entonces, ese es el resumen, digamos, de la solución, cómo queda cuando tenemos este otro tipo de condiciones de contorno.